Marcelo Dotti es uno de los informadores más importantes de la mañana. Nos atiende a esta hora para esta emisión transcontinental del sistema W Radio de Colombia, también para Caracol, para el sur de la Florida, para Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, para el Grupo Prisa. Ya estamos en España, en Madrid, como siempre. Marcelo, ¿cómo reciben ustedes el pronunciamiento del señor presidente Correa? Buenos días. ¿Cómo está? Gracias. Primero un gran saludo a Colombia y a la audiencia. Tal como habíamos previsto, porque ustedes ya tomaron contacto conmigo el fin de semana, acaba de suceder lo que se tenía previsto, pese al escepticismo de mucha gente aquí en el Ecuador que creía que el presidente se iba a ratificar en su persecución al periodismo y a Diario El Universo. No, acaba de perdonar en una actitud propia de monarcas, en una actitud y en un verbo y en una acción que le corresponde exclusiva y excluyentemente a Dios. Dios es el que perdona. Inclusive cuando los monarcas perdonaban se veía muy mal. Pero bueno, él ha dicho perdono, pero no voy a olvidar. Lo que quiero resaltar es que no abandonó su estilo de convertirse él en víctima y de hacer quedar a la prensa ecuatoriana, a la prensa interamericana, a Diario El Universo, como reos, como si fueran gente de patíbulo, como si fueran delincuentes. Es decir, una degradación, un prolegómeno de por lo menos 45 minutos en donde él resultaba una especie de santo canonizado y la prensa una delincuente. Bueno, es la forma como el poder totalitario miente con desparpajo, con absoluta desapego a la verdad. Eso es lo que duele. Discúlpeme, es una cuestión de opinión personal. ¿Usted no está de acuerdo en que se le injurió al presidente Correa cuando se dijo que él había disparado contra civiles? Perdóneme, repítame la pregunta, y un poco más alto que no le escucho bien. Sí, por supuesto, señor Dotti. Le estaba preguntando, ¿usted no está de acuerdo en que se injurió al presidente Correa cuando se le acusó de disparar contra civiles? No, no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. Fue una crítica normal, común y corriente. Discúlpeme, fíjese, yo no creo que en ningún país sea una crítica común y corriente decir que un presidente ordena disparar contra sus civiles. Otra cosa es que podamos estar de acuerdo o desacuerdo. Sí, por supuesto. Usted me pregunta si hubo injuria por parte de Emilio Palacio al presidente. ¿Eso me pregunta? Sí, porque así lo han ratificado los jueces. Hubo injuria. Luego otra cosa es si la condena fue desmedida. Pero ¿usted no cree que se injurió al presidente? Si usted me pregunta Correa? A mí, sí. En lo personal, si yo creo que hubo injuria, yo le digo que no hubo injuria, que fue una crítica, insisto, de las que habitualmente utiliza la prensa en cualquier parte del mundo, sobre todo por hechos, por acontecimientos del 30 de septiembre que fueron ostensibles, evidentes. Hubo un asalto de la fuerza pública a un hospital. ¿Quién dio la orden? No se sabe. Si el Comando Conjunto, el Ministro de Defensa, el Jefe del Ejército, no se sabe. Alguien dio la orden, pero evidentemente ese alguien pertenece al poder. Y eso era inequívoco. Pero discúlpeme, solo por poner los puntos sobre las íes. Aunque esa persona pertenezca al poder, no significa tan siquiera que el presidente haya conocido esa decisión y la haya avalado. El señor Palacio lo que dijo es, usted podría verse abocado a un enjuiciamiento de carácter internacional. Tenga cuidado. Eso fue lo que dijo. El presidente infirió que se estaba refiriendo directamente a él. Pero vamos a suponer, señorita periodista o señora periodista, que hubiera razón en lo que usted me está planteando, que el presidente se sintió de alguna manera molestado, se sintió tocado, verosímilmente injuriado. La sentencia de 40, pidieron 40 millones de dólares y 3 años de prisión. Es un asunto, créamelo, es un asunto desproporcionado, enorme, es una lesión enorme. No solamente al derecho, pero un minutico, ético. Pero es que el presidente dice que eso sí que eso no era interés de él. El presidente ha dicho reiteradamente que esa no era su interés, ni el de poner multa ni el de llevarlos a la cárcel, que esa fue una decisión de los jueces y no de él, y que él no conoce a los jueces, que nunca los ha visto. Perdóneme, señor periodista, con respeto se lo digo. Yo admito y le concedo lo que me está usted expresando en este momento porque usted no vive en el Ecuador. Y probablemente no tiene, y no le culpo, no tiene la conciencia y el testimonio de en qué medida está secuestrada la justicia por el Poder Ejecutivo.
Si usted viviera en el Ecuador, le digo con respeto, no me plantearía lo que me está planteando este momento. No, perdóneme, si es que yo no le estoy planteando nada, le estoy recordando lo que el presidente dijo, no es mi opinión. Bueno, si es un simple recorderis, retiro mis palabras, pero insisto. Lo acaba de decir por la televisión. ¿Lo acaba de decir qué? El presidente acaba de decir que no conoce los jueces, que no los ha visto, nunca ha estado personalmente con ellos y que nunca le interesó la sanción pecuniaria ni conducir a la cárcel a quienes habían sido autores de lo que él consideró una calumnia. Señor periodista, eso es lo que dice el presidente. Que le crea o no al ecuatoriano y que le crea allí yo es otra cosa muy diferente. Pero, discúlpeme, mire, vamos a hablar de una cosa que me ha parecido muy, no sé, extraña en el discurso del presidente, la rueda de prensa que acaba de ofrecer, y son los 12.445 juicios por injurias y calumnias que dice que hay en estos momentos en Ecuador. El juicio por injuria y calumnia, que quizás es por eso por lo que usted está tan enfadado, ¿es una forma habitual de parar los pies a la prensa en su país? No es habitual. El señor presidente ha hablado de 12.000 juicios. Tenía que haber dicho en qué lapso, en qué periodo de tiempo. No, activos 50 ahora años, mismo. 100 años, permítame terminar, porque eso es importante. Y así hubiese sido habitual. Lo que le quiero decir que las sentencias por injuria siempre han sido sentencias emblemáticas, simbólicas. Unos cuantos días de prisión, $5 de multa, $2 de multa, pero no 40 millones y no 3 años de prisión. Porque siempre este tipo de sentencias apuntan a lo moral, al daño moral, no al daño material. Si de los 12.445 juicios activos ahora mismo en Ecuador, usted me dice que eso no es una forma de acosar a la prensa, entonces la injuria y la calumnia es una forma de acosar al poder en Ecuador. Mire, acosar al poder, hacerle crítica, exigirle que rinda cuentas. Pedirle, por favor, que... Permítame. Pedirle por favor no es decir que el presidente ordenó disparar contra civiles. Se lo digo porque por la sanidad del periodismo hay que... Bien, usted, lo que le estoy diciendo es, por la sanidad del periodismo hay que aclararlo. 12.445 juicios por injurias y calumnias. O el poder utiliza esta estrategia para acosar a la prensa de la oposición, o la prensa de la oposición utiliza esta estrategia para acosar al presidente. Lo que en ningún momento los directores de Diario El Universo acusaron al presidente de la República de disparado y tenían una sentencia de 40 millones y 3 años. A eso voy. Eso es lo importante de resaltar. La prensa tiene pleno derecho aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo, y ustedes son prensa, de exigirle al poder que rinda cuentas, de que le avise a un país qué sucedió el aciago día de la insurrección policial donde hubo muertos y heridos. Eso. Exigir una aclaración sobre ese punto es derecho de la prensa, una prensa que se sintoniza y representa a la opinión pública, aquí Marcelo, en Colombia o en cualquier parte. Marcelo, permítame un segundito, por favor, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Karina, en Nueva York, ¿qué fue lo que escribió el periodista? Así es, Julio. La parte polémica del artículo que escribió Palacios fue: el dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Gracias por recordarme la frase. Esa es la parte, estoy en este momento leyendo la parte del artículo que fue publicado en el diario El Universo, el periodista que se llama No a las mentiras. El periodista acusa al presidente de haber disparado a civiles. Perdóneme, ustedes son periodistas y manejan como quien más la gramática, la sintaxis, la semántica y el significado de las cosas. En la lengua castellana o en cualquier idioma del mundo, la acción del verbo es la que determina la responsabilidad. Cuando el periodista habla de podría, es un potencial simple. El verbo es potencial simple, podría. No dice puede ni que va a suceder.
Ese verbo podría está poniendo... El problema no está en ese verbo, señor. El problema no está en ese verbo. El problema está en haber disparado a discreción. Ahí no hay ningún condicional ni ningún supuestamente. Usted podría ser llevado a juzgamiento por parte de un nuevo presidente. Podría ser juzgado. A discreción y sin avisar. Perdóneme que le diga y con respeto. Les hago una pregunta a ustedes como ustedes me hacen a mí. Porque me han preguntado varias veces, como tratando de ponerme contra la pared. Yo les pregunto, ¿están ustedes defendiendo al presidente Correa o están en una posición imparcial y neutral como deberían de estar? ¿Usted la imparcialidad dónde está? ¿Enfrente del presidente Correa? No, usted díganos dónde está su medición de la imparcialidad. Como otra pregunta. Contésteme lo que le estoy preguntando. No, yo le contesto, no estamos defendiendo al presidente Correa, no estamos ese no es nuestro oficio. Lo que hicimos fue leer una parte en la que se dice que el presidente ordenó que se disparara. El podría se refiere a si es o no llevado a la Corte Penal Internacional. Pero pues esa es su interpretación que difiere de la mía, señor. No, señor, según sus reglas de la gramática, su interpretación no tiene ningún tipo de sentido, lo siento mucho y se lo digo con mucho respeto. Les agradezco por la entrevista, saludo a Colombia y a la audiencia, un abrazo para todos y por fin ha llegado a que sea una onza de justicia en este aciago problema. Buenas tardes.